que meternos en una historia sórdida. Sicarios, es decir, crímenes por encargo, política y mafia. A ver, quiero que entendamos este contexto. Una mujer a la que atacan sicarios en lo que parece ser una emboscada urdida por quien fuera su pareja. Un argentino que supo ser asesor del actual gobierno, pero que ahora, según ella, es el verdadero poder en Bolivia. Y que la lleva a la escena donde dos hombres tiran a quemarropa. Y 4 disparos terminan en su pecho. Ella internada en terapia intensiva, sintiéndose totalmente indefensa, porque tiene miedo y está segura de que no alcanzó con salvarse de los disparos de estos sicarios que, a pesar de tirar tan cerca, no la matan. Pero, ¿por qué habla Nadia? ¿Por qué está desesperada? Y aquí viene lo más terrorífico. Atención. Nadia Bellier tiene miedo de que la maten. De que aún estando internada, con apenas una custodia femenina en la habitación, vayan a terminar lo que empezaron. Por favor, escuchen este testimonio. He solicitado la presencia de DTV para hacer una declaración al vivo porque intentaron silenciarme y tengo la plena certeza de que hasta que yo no hable de cara al pueblo boliviano van a terminar lo que intentaron hacer, van a terminar a acabar con mi vida. Yo comencé una relación con Fernando Cerimedo después de que me convocaran para revisar el paquetazo de leyes que de entrada yo les dije que era inconstitucional. Estuve trabajando con ellos, les hice ver todas las arbitrariedades e ilegalidades que habían cometido en ese paquetazo de leyes, en la 5503, y posteriormente comenzamos una relación. Bueno, le voy a pedir a Facundo Chávez que me acompañe ante esta historia que tiene en el centro de la investigación a este hombre, a Fernando Cerimedo. Facundo. Sí. Un nombre conocido aquí en Argentina, un experto en marketing político, un hombre que trabajó en varias campañas, que fue asesor de Milei al comienzo, pero después quedó implicado en la trama del caso Andis, pero que ahora está imputado por enviar sicarios para asesinar a su pareja. Es así. Este hombre es un hombre conocido para la política, no solamente para la política argentina, sino para la política latinoamericana. Es una persona, es una estratega digital, su fuerte son las redes digitales, y trabajó tanto en la campaña de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro en Brasil, como también en la de Javier Milei en la de Argentina, en la de Bolivia y también en la de Honduras. En todos los casos donde él actuó, las elecciones terminaron ganándola los candidatos que él apoyaba. Es una persona de un perfil muy opaco, si se quiere, Cristina. Permitime, luego de señalar en qué altas posiciones se manejó, en posiciones de mucha influencia, en lo que es incluso la construcción del poder, ¿no? Hacer presidentes, como se lo llama. Hacer presidentes. Ahora escuchen la imputación, porque esto es lo que se dijo de su estado penal ahora. Por favor. Lo primero que queremos expresar es nuestra preocupación y total solidaridad con la salud de la señora Bellier, esperando su pronta recuperación. Desde que se tomó conocimiento del hecho y la presunta participación del señor Fernando Cerimedo en el mismo, personalmente di la instrucción al comandante departamental de la policía en Santa Cruz para que actúe de manera inmediata. Actualmente el señor Cerimedo está a disposición
de las autoridades competentes. Y hoy la investigación se encuentra bajo competencia del Ministerio Público. En Bolivia nadie está por encima de la ley y pedimos una investigación seria y profunda de este tema. Miren, mi sensación es que estamos ante un hilito del que empezamos a tirar y no sabemos dónde termina. Ahora seguimos analizando con Facundo, que asiente, porque tengo que ir urgente a la Casa Rosada. Está hablando una imagen inusual, está hablando el padre García Cuerva. Adelante, es la reunión por la visita del Papa. Nosotros les insistimos que es una visita nacional y entonces así lo entendieron. Pero esta fue una primera aproximación, ¿eh? Se va a haber más reuniones, después se van a reunir con la gente de Córdoba, con la gente también de la provincia de Buenos Aires. Y entendemos que esta ha sido una primera reunión porque justamente después habrá también, por ejemplo, grupos más pequeños de comisiones pensando en los eventos masivos, etcétera. Lo que sucede es que nosotros estamos esperando una segunda avanzada de la Santa Sede, es decir, gente que viene de allí para poder confirmar el itinerario, que ustedes saben que todavía no está confirmado, y para eso nosotros todos, Gobierno Nacional, gobiernos locales, Comisión Nacional de la Visita del Papa, pero también las iglesias locales, tienen que responder preguntas y entonces tenemos que contestar ese cuestionario para que se confirme el itinerario. ¿Qué puede adelantar de los detalles, o por lo menos lo que hay hasta ahora de lo que va a ser la visita del Papa acá? La visita del Papa, lo que nosotros podemos decir hasta ahora es que visita la ciudad de Buenos Aires, que visita la provincia de Córdoba, concretamente la ciudad de Córdoba, y la Basílica de Luján. Y hay otras actividades que están pensadas, que son propuestas que se hicieron, como por ejemplo el Cotolengo de Claypole, como hablaba con alguno de ustedes recién. ¿El encuentro masivo, arzobispo, puede ser en Avenida del Libertador, Monumento a los Españoles? Sí, es una Adelantamos de las estos lugares, ¿eh? Adelantamos estos lugares, se lo preguntaba recién Carla Ricciotti al Monseñor García Cuerva. La ciudad de Buenos Aires, la Basílica de Luján, Córdoba y el Cotolengo. ¿Te acuerdas que lo contamos? Y el Cotolengo, exactamente. Bien. Va a haber seguramente también algún acto con la juventud. Puede ser en cancha de River o no. Se está terminando de definir. Hoy pensaba, Facundo, cuando escuchaba a Nadia Beller, es muy inusual un testimonio desde la intimidad del poder, Sí. que si no es por el miedo, creo que no se llega a decir las cosas que ha dicho esta mujer. Si no es por el miedo, no se dicen. Pero como a veces en el poder, y mirá, hay varias causas. Chicone, por ejemplo, empezó con el testimonio de una mujer también, en ese caso, ¿no? Claro, exactamente. Capaz de salir a contar lo que estaba silenciado. Pero en este caso es miedo, es terror. Solo horas después, imagínense ustedes esto, solo horas después de que la encañonan sicarios, le disparan. Ella dice, fingí estar muerta para que no me remataran. Y solo horas después, ¿quién estaría hablando con la prensa? A menos que piense que realmente por la puerta del lugar donde está internada pueden entrar a terminar el trabajo. Ahora bien, ella también empezó a revelar en sus redes sociales, yo diría en forma también desesperada, compulsiva, material comprometedor, O sea, ella le está hablando a mucha gente, pero entre esos materiales aparece la trama violenta de una relación. Absolutamente. Facundo, ¿me querés contar sobre estos chats? Estos chats fueron difundidos hoy por la propia Nadia, por la propia víctima, donde confirma efectivamente que habría sido víctima de una agresión por parte de Fernando Cerimedo, que ya está comprobado, confirmado, y yo lo pude confirmar de manera fehaciente, que eran pareja, que Fernando Cerimedo y Nadia Beller eran pareja. Y acá, en estos chats que se difundieron hoy, confirma el antecedente de lo que ocurrió hoy. Concretamente ahora, Fernando Cerimedo está detenido y con una imputación por intento de femicidio. Repito, la imputación concreta que existe ahora por parte del Ministerio Público Fiscal de Bolivia es intento de femicidio. Pero acá hay un antecedente que ella lo muestra y que lo publica. ¿Por qué? Porque es una persona desesperada. Nadia Beller es una persona desesperada. Y tengo que decirte, Cristina, antes de avanzar con esto, sí,
que conozco a Fernando Cerimedo y sé lo que estaba haciendo en Bolivia. Fernando Cerimedo era una persona muy importante en el esquema de poder de Rodrigo Paz, el actual presidente. Tanto como para ser el poder en las sombras, porque lo que dice ella es: gobierna Cerimedo y no Paz. Es el verdadero poder en las sombras. Es una persona de enorme influencia en el entorno de Rodrigo Paz y da concretamente decisiones políticas con su boca en voz del presidente Paz. Tremendo, es tremendo, pero lo dice ella primero y ahora lo confirma con su investigación Facundo. Escúchenla, por favor. Yo le hice saber este extremo a la jefa de gabinete de Rodrigo y tampoco dijo nada. O sea, hay un contubernio de todo el gobierno. La policía no va a actuar en contra de este señor porque él maneja la policía. Aquí no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Fernando Cerimedo y lo van a cubrir absolutamente. Él maneja un grupo de la policía que supuestamente operan a la vuelta del hotel donde me hizo ir. ¿Por qué fui a ese hotel? Porque como activista me mandan muchísimas denuncias sobre distintas cosas y me citaron supuestamente para darme un caso de Evo Morales de violación a una niña de 13 años que hubiera fallecido. Bueno, está clarísimo, pero hay una prehistoria de este desenlace donde ella empieza a revelar lo que sabe, incluyendo fotos con fajos de dinero. Ya lo vamos a mostrar todo y lo vamos a contar. Vamos a los chats. Vamos a los chats, porque acá hay varias cosas interesantes sobre una relación de violencia en varios planos. Exacto. Si te parece, hacemos las dos voces. Ahora decís que no me pegaste. Ahorcarme y tirarme por todos los suelos y golpearme el pómulo no es pegar. Mirá vos. Me alegro de saber que todas tus disculpas anteriores eran falsas. Nunca tuviste arrepentimiento. Igual, ya me di cuenta por la forma en la que actuaste. Te pedí disculpas de 1000 formas, pero vos solo querés seguir castigándome, vengándote, y te entiendo, pero no tenés límites tampoco, y entonces la cuota de amor, pasamos al otro, la cuota de amor, bueno, sigue. Y ahí en el chat, la propia Nadia, que es con quien está teniendo la comunicación, le publica las fotos de cómo estaba su cuerpo. Ahora, acá viene algo que es muy indignante, porque ella empieza a mostrarle las fotos de cómo la golpeó él, y lo que sigue es una especie de admisión por parte de él de que la golpeó, pero también de cómo psicopáticamente empieza a darle consejos para que esos golpes le duelan menos. O sea, es el victimario y a su vez, como si no correspondiera ni siquiera un pedido de perdón, ni siquiera un llamado de atención ante algo que es totalmente contrario a una relación de amor, es una relación de violencia. Él le empieza a dar consejos sobre qué hacer para que los golpes que él le propina no se noten o duelan menos. Es indignante. Yo les pido que lo sigan. Se me está haciendo morete en el cuello y el del pómulo se me está irradiando hacia abajo del ojo. Tenés que ponerte frío, amor. Amor. No, tengo que alejarme de vos, le dice ella. ¿Qué más frío? Ayer casi me quemé la piel con esa carne congelada y sigue la hinchazón y al morete. Deduzco que sacó algo del freezer para ponérselo para... O sea, carne del freezer para ponérsela para bajarse algún golpe en el momento agudo. Voy a meterme a la ducha una media hora como dijo tu médico. Y sigue. Amor, pero ojo que el agua no aguanta. A ver, acá él lo que le está diciendo es cuida el agua. O sea, ella está diciendo que necesita el agua para aliviarse. Le dice, cuida el agua no aguanta. Hasta que se acabe, le dice ella. No la pongas a full. Sigue cuidando el agua. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Es como que cada línea parece otro golpe. Escalofriante. Necesito que pase el dolor de mi cuello. ¿Pudiste conseguir el inmovilizador del cuello? Esta mujer está hablando con quien le produjo esa agresión. Y dice él... Me están buscando, pero no te va a servir, me dijeron. Igual me están buscando uno. ¿Por qué no?
porque inmovilizarse podría inflamarte más porque no es muscular. Entonces no te va a ayudar nada, al contrario, pero igual lo están buscando. Entonces no te preocupes, le dice ella. Y sigue. A ver, creo que está la última parte. La última parte. Mirá mi rodilla, mirá mi codo. Esto, bueno, es parte de una serie de fotos donde ella va mostrando las lesiones. A ver cómo sigue, por favor. Y sigue, ¿no? Hay, a ver, como intercambio, es un intercambio clásico de la relación psicopática, donde la persona violenta no solo no muestra arrepentimiento, sino que casi que busca la aprobación de la víctima, que le pide ayuda para mitigar los golpes que le produjo él mismo. Esto es parte de lo que ella presenta. Ahora, esto no es lo que hace que esté preso en este momento con preventiva Fernando Cerimedo, y realmente es impactante decirlo. Es impactante decirlo. Está en preventiva porque consideran que fue el que envió a los sicarios a intentar matarla. El ataque ocurrió en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra, a donde había ido Nadia por propia propuesta de Fernando Cerimedo. Ella estaba ahí porque Fernando Cerimedo le había dicho que fuera a entrevistarse con una supuesta víctima de ataque sexual de Evo Morales. Nadia era una activista, había sido candidata del MAS, del partido de Evo Morales, y después se había convertido en una de sus más acérrimas críticas y había estado detrás de las denuncias sobre pedofilia que pesan sobre Evo Morales, que tiene pedido de captura, tiene que estar preso hoy Evo Morales. Ahí es donde ella dice que se estaba haciendo la muerta. La muerta, exactamente. Para que no la remataran. Para que no la remataran. Ahora, antes de mostrar el cajón con dinero, ustedes saben que el sicariato en Bolivia, en estos momentos, no es una situación fuera de lo habitual. Es tremendo decirlo. Le quiero pedir a Agustín Antonetti que nos dé el contexto de una práctica criminal que está habitualmente en las noticias en Bolivia y qué guerra entre mafias se esconde detrás en la mayoría de los casos. Sí, a ver, es cierto. En los últimos meses fue creciendo muy fuerte el tema de los sicariatos en Bolivia. A ver, algunos datos. Entre abril y mayo había 6 asesinatos semanales solamente de sicarios. De hecho, la última semana, bueno, ahí lo vemos en pantalla, por ejemplo, entre julio y agosto, Santa Cruz tuvo entre 9 y 10 muertes en una semana, que fue la anterior. La anterior semana, bueno, hoy lo comentábamos, más de 10, 15 asesinatos solamente de sicarios. A ver, ¿de dónde viene esto? Viene generalmente de los cárteles brasileños, o sea, las organizaciones criminales de Brasil. El Comando Vermelho y el PCC, que es el primer comando capital, son los que actúan generalmente en territorio boliviano. A ver, y el epicentro, Santa Cruz generalmente. Santa Cruz de la Sierra, si ponemos algún número, es cerca del 70% de estos crímenes, tanto sicariatos como otros crímenes narcos, están pasando ahí, por supuesto, en la zona cocalera, el Chapare, por nombrar algunos, que es donde está Evo Morales, dicho sea de paso, que es la zona realmente donde sale la cocaína que después exporta a Bolivia al resto del mundo. Pero es cierto, hay que decirlo, a ver, la cantidad de sicariatos, que no es tan normal y está creciendo en algunas otras partes, como en Perú, también en Bolivia, está aumentando considerablemente y tiene que ver con estos grupos brasileños que están empezando a expandirse por el resto del continente. Muchas gracias, Agustín. Mientras vamos a la mesa, Facu, a ver, realmente cuesta imaginar que una persona que está en la cúspide del poder, en las sombras, pero en la cúspide del poder, sí, tome la decisión de enviar sicarios a matar a su pareja, que además está embarazada de 4 semanas. 4 semanas. A menos que goce de una impunidad tal como para poder concretar esto y que se pierda en las noticias de sicarios que lamentablemente son moneda corriente. A ver, acá lo importante también, Cristina, es, además de
el concepto de impunidad que puede tener una persona para cometer semejante acto, me parece que hay otro punto importante que es ¿qué sabía Nadia? ¿Y por qué podía tomar semejante decisión una persona como Fernando Cermedo, que es una persona que conoce del manejo de las redes sociales y que conoce el impacto de la información? ¿Qué era lo que sabía Nadia? ¿Qué pruebas tenía Nadia de su actuación en Bolivia? Te repito, Fernando Cermedo era una persona muy importante dentro del gobierno de Rodrigo Paz, flamante gobierno, el de Rodrigo Paz, y había generado también Fernando Cermedo muchos enemigos internos en el gobierno de Rodrigo Paz. Bueno, ella dice, intentaron silenciarme. Vos estás diciendo más o menos lo mismo. Está en la mesa con nosotros la senadora Carolina Lozada, de la Unión Cívica Radical. Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo están, chicos? ¿Querés comentar algo sobre este caso? A ver, es un caso en el marco de un caso concreto de violencia de género con un intento de femicidio. Yo me pregunto en este momento quién está cuidando a esa mujer ahora, ¿no? Porque, digo, si esta persona, ella denuncia semejante poder y está siendo cuidada en el mismo lugar, ¿quién la está cuidando realmente? Me parece que es inteligente de su parte hacer el video y dar a conocer lo que está pasando para, de alguna manera, tener los cuidados que merece, ¿no? Como cualquier mujer. En este caso estamos hablando de algo que está en una trama de poder. Y el sicariato, la verdad, nosotros en Argentina, nosotros en Rosario incluso, hemos padecido una situación muy concreta y muy... a ver, sin llegar quizás a hacer algo como lo que estamos viendo hoy en Bolivia, como vos comentabas de Bolivia. Nosotros tuvimos a los mismos, como decían ustedes, ¿no? Los mismos narcos que desde las cárceles habían generado un ejército de sicarios durante el gobierno anterior. Eso se frenó después, pero la realidad es que yo me acuerdo cuando Aníbal Fernández era el ministro de Seguridad y dijo que los narcos habían ganado. ¿Te acordás? Había en ese momento un ejército de sicarios creado por los jefes de los monos que estaban presos. Entonces, no estuvimos tan cerca, tan lejos, y de hecho hubo muchos crímenes o intentos de asesinatos en manos de sicarios y que se asesinatos que de hecho daban notas con su cara cubierta. Exacto. Y contaban cuánto les pagaban y generalmente también usaban ahí como mano de obra para el sicariato a chicos menores que por lo tanto no iban a ser imputados. Exactamente, los famosos soldaditos. Los famosos soldaditos que muchos de ellos ya estaban jugados, como dicen ellos, y que por una cantidad de dinero que la verdad que a veces uno cuando los escuchaba en programas de televisión, ¿no? Era una locura que se pagara por la vida de una persona y que se hablara en esos términos. Pero bueno, la verdad que hoy eso no es así en Rosario, no es así creo que en nuestro país. Hoy no es un problema como lo fue en ese momento. No digo que no haya sicarios, que no haya gente que por una cantidad de dinero mate a una persona. La verdad no lo sé, no me consta. Pero sí sabíamos que en ese momento era algo que se estaba organizando desde las cárceles. Pensaba, mientras te escuchaba, Carolina, que habían llegado a cambiar, y esto era francamente aterrador, ¿no? Porque obviamente son dos contextos distintos, pero habían llegado a cambiar el mundo aspiracional de los jóvenes. Y vos escuchabas que era algo que generaba más orgullo o cierto prestigio marginal el ser un soldadito capaz de matar a otro. Sí. ¿Se acuerdan? Claro que sí. Sí, y además yo me acuerdo muy bien haber hablado con los que quizás conocemos más como curas villeros, pero sí curas que trabajan en esos marcos y te decían que el aspiracional muchas veces tenían que ver con eso, sí. Porque ellos veían que al que le iba bien era el que quizás se estaba dedicando al tema de narco, ¿no? Carolina, afortunadamente eso cambió y sustancialmente en Rosario. Te saco de este tema, sí. Y qué bueno que lo ligaste con el contexto de la tragedia que vivía Rosario en la lucha contra el narco, la lucha que según Aníbal Fernández estaba ya ganada por los narcos. Creo que ninguna democracia es una lucha que termina, la lucha contra el narcoterrorismo y el narcotráfico concretamente
sobre todo por los altos niveles de consumo, lo vemos en las estadísticas sobre nuestra propia sociedad. Atención, 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 está con nosotros conectado, por favor recuérdenme el nombre, el doctor Ernesto Giralde, que es el abogado de Fernando Cerimedo. Doctor Giralde, muy buenas tardes. Cristina lo saluda desde Buenos Aires. Doctor Giralde, ¿me escucha? A ver si recuperamos el contacto. Doctor Giralde, ¿me escucha? No, parece que no. Parece que estamos con un problema del otro lado, con la comunicación. Primero está preso, ¿no es cierto?, ahora acusado concretamente de femicidio en grado de tentativa después de la intervención del Ministerio Público Fiscal. Hoy en el inicio del programa escuchábamos la voz del ministro de Gobierno Oviedo, que decía que no va a haber protección. Está en una situación muy complicada. ¿Tenés la imagen de los fajos de dólares? O no sé si son dólares, es dinero, mucho dinero. A ver, no sé si tenés a mano esa imagen. Esta es una de las imágenes que dio a conocer Nadia Beller. Me parece, si vos de alguna manera me describís esta imagen, Facundo, ¿considerás que el escudo que ella pone, que parece ser un premio, un reconocimiento a Cerimedo, es la prueba, teóricamente, de que ese dinero... Hay dos cosas en esa foto. Hay dos cosas en esa foto. Primero, sí, la cantidad de plata, ¿no? Plata que está fuera del circuito formal, plata que en Argentina le diríamos plata negra, ¿no? Plata que está fuera del circuito formal. Pero además está esa placa que lo importante es que dice y menciona que es asesor de SE, de su excelencia o su eminencia, y está hablando del presidente, ¿no es cierto? Es un reconocimiento de la participación de un evento en el que también había funcionarios y asesores del gobierno de Colombia y del gobierno de Bolivia y también del gobierno de Estados Unidos. Lo que está mostrando con esta foto concreto es dos cosas, Nadia Beller. Después podemos hablar de Nadia Beller, que hay que también poner bajo la lupa el rol de Nadia Beller en todo este caso y en el vínculo también con Cerimedo. Pero está mostrando la cercanía con el gobierno de Rodrigo Paz y muchas de las cosas que ella ha dicho públicamente, que es una conexión de Fernando Cerimedo con el gobierno y sobre todo con los contratos y con los negocios, sobre todo en materia de combustibles. Muchas gracias, Facu.